Hola, buenas tardes. Yo soy el doctor Daniel Seinart, médico geriatra. Vengo a hablarles de una problemática muy frecuente, muy común en las personas mayores, como es el deterioro cognitivo. Para introducirnos en el tema, vamos a empezar por definir lo que entendemos por demencia, o de acuerdo a la nomenclatura actual, el trastorno neurocognitivo mayor. La demencia es un síndrome caracterizado por el deterioro adquirido de funciones cognitivas y conductuales que ocasionan la pérdida de la funcionalidad y de la independencia del individuo, que retrocede desde un nivel previo hasta un nivel actual de pérdida de la independencia. Para hablar de demencia, este cuadro tiene que darse en ausencia de síndrome confusional agudo, que es otro capítulo de la geriatría. Bien, entonces, como les dije, la demencia es un síndrome, es decir, es un conjunto de signos y síntomas, detrás de lo cual hay alguna enfermedad que está generando este síndrome. ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, en primer lugar tenemos la enfermedad de Alzheimer, es la principal causa de demencia o trastorno cognitivo mayor. En segundo lugar, tenemos a la enfermedad por cuerpos de Lewy, con sus dos variantes, la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson. En tercer lugar, podemos hablar de la demencia frontotemporal, el deterioro cognitivo vascular, etc. Cualquier noxa que produzca un daño cerebral difuso en realidad puede generar demencia. Ahora bien, con el paso de los años y conforme la persona va envejeciendo, es posible y es frecuente que no tenga una causa única de deterioro cognitivo, sino que en su cerebro tenga dos o más patologías, por ejemplo, Alzheimer más vascular, Lewy más vascular o tres patologías, Alzheimer, Lewy y vascular. Esto es lo que llamamos demencia mixta, que es otro concepto que podemos tener. El fenotipo, es decir, la expresión clínica, va a depender de cuál es la patología predominante. Entonces, en definitiva, la demencia es un cuadro cognitivo y neuropsiquiátrico que en conjunto producen un deterioro funcional lo suficientemente severo como para generar pérdida de la independencia. Dicho al revés, la demencia es la pérdida de la independencia generada por un cuadro adquirido, cognitivo y neuropsiquiátrico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las causas que hay detrás de la demencia. Bueno, habíamos mencionado unas enfermedades, enfermedad de Alzheimer, enfermedad por cuerpos de Lewy. Decimos que estas enfermedades son enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué quiere decir enfermedad neurodegenerativa? La neurodegeneración es un proceso de desnaturalización de proteínas normales de las estructuras cerebrales. Proteínas neuronales o proteínas de la glía se desnaturalizan, pierden funcionalidad, precipitan, se vuelven insolubles y generan el cuadro cognitivo. En el caso del Alzheimer, por ejemplo, tenemos involucradas a la proteína precursora de amiloide, que genera el amiloide, y a la proteína tau, dos proteínas. En el caso de la enfermedad por cuerpos de Lewy tenemos una proteína que se llama alfa-sinucleína, ¿sí? Entonces podremos decir el Alzheimer es una taupatía, la enfermedad por cuerpos de Lewy es una alfa-sinucleinopatía. Yo lo que quiero que entiendan es, o lo que quiero explicarme es que es una enfermedad neurodegenerativa. Es una enfermedad caracterizada por alteración de las proteínas cerebrales. Ahora bien, no mencioné la demencia senil, que es supuestamente otra causa de demencia. No la mencioné a propósito, porque este es un término antiguo, ya obsoleto, que sugiero fuertemente evitar diagnosticar demencia senil o anotar en la historia clínica que un paciente padece de demencia senil. ¿Por qué? Porque en realidad esto viene de muchos años atrás, de hace un siglo atrás, cuando Kraepelin clasificó las enfermedades mentales. Kraepelin clasificaba siempre las enfermedades mentales y dividió las demencias en demencia presenil o enfermedad de Alzheimer antes de los 65 años y demencia senil en las personas que tenían más de 65 años. Entonces, ese límite arbitrario de 65 años definía la diferencia entre senil y presenil. Ahora lo que sabemos es que la senilidad per se, la vejez per se no produce demencia. Lo que sí en la vejez aumenta la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas que generan demencia. Pero decir demencia senil es como decir, bueno, es una eruptiva de la infancia. No, no es una eruptiva de la infancia, es sarampión, es varicela, ¿qué será? Bueno, dicho esto, no usamos más el término demencia senil en nuestras historias clínicas. ¿Cómo evaluamos a nuestro paciente con deterioro cognitivo? Habíamos dicho que el deterioro era cognitivo y conductual.
Vamos primero a la parte cognitiva. Tenemos que evaluar 5 funciones funciones cognitivas. Atención, memoria, lenguaje, funciones visoespaciales y funciones ejecutivas. Bueno, ¿esto cómo lo evaluamos? Primero lo que tenemos que hacer es una entrevista con el paciente, que es un familiar o con un informante. Es muy importante que el paciente tenga un informante cerca porque a veces nos puede dar una información muy valiosa. Entonces, primero hablamos con el informante y después aplicamos test o pruebas neurocognitivas como el Mini-Mental o el test de Mocha, que es un test canadiense que está disponible en la web, que es bastante completo y se puede hacer brevemente, se puede hacer rápidamente en el consultorio, en unos 10 minutos. Hay otros test como el Addenbrooke, etc. Entonces, en definitiva, interrogatorio al paciente y después hacemos test. Con eso evaluamos la atención, la memoria, las funciones del lenguaje, cómo se expresa, las funciones visoespaciales, cómo procesa la información visual, las capacidades ejecutivas, si el paciente puede seguir organizando su vida o necesita que se lo organicen a la vida. Además de esto, evaluamos los síntomas conductuales. Los síntomas conductuales que aparecen en la demencia, neuropsiquiátricos o conductuales, son la apatía. La apatía es esa pérdida de interés. Los pacientes que empiezan con deterioro cognitivo suelen estar apagados, dejan de hacer cosas que antes les interesaba, suelen estar quietos, hablan poco, como que han perdido interés en el mundo, en la vida, digamos. Pueden tener síntomas depresivos o en situaciones más avanzadas alucinaciones, que en general son alucinaciones visuales, ven personas, animales en la casa, o ideación delirante de robo, de infidelidad. Con el tiempo empieza a aparecer agresión, vagabundeo, pérdida de sueño nocturno. Todos estos síntomas tenemos que evaluar. Una vez que hemos evaluado los síntomas cognitivos y los síntomas conductuales, vemos cuál es el impacto funcional que tienen. Es decir, si estos síntomas generan que el paciente no pueda seguir llevando adelante solo con su vida y que tenga que recibir asistencia de terceros para llevar adelante con su vida. Eso es la definición de trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Ahora bien, puede ocurrir que el paciente tenga algunas fallas cognitivas o inclusive conductuales, pero que se siga arreglando solo. Por ejemplo, el paciente tiene fallas de memoria y se arregla con una agenda, no necesita de un tercero que lo ayude. Se sigue desenvolviendo solo, con mayor dificultad, pero se desenvuelve solo. Esta situación en la cual el paciente no está sano, no está indemne, pero tampoco alcanza el nivel de trastorno neurocognitivo mayor o demencia, es lo que llamamos deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, que es la alteración de una o más funciones cognitivas, pero sin un impacto significativo en la funcionalidad. En una situación transitoria, estos pacientes muchos evolucionan con el tiempo después a demencia. Bueno, luego de esta evaluación, necesitamos hacerle al paciente una neuroimagen. Una neuroimagen para descartar causas de demencia potencialmente tratables, un hematoma sudoral crónico, un tumor cerebral, y para verificar si existen algunas cosas propias de distintas etiologías, por ejemplo, lesiones vasculares, atrofia de los hipocampos en la enfermedad de Alzheimer. Mínimamente pedimos una tomografía de cerebro, una tomografía computada de cerebro sin contraste. Mejor, si tenemos disponibilidad, sería hacer una resonancia sin contraste, no es necesario hacer angioresonancia, nada de eso, una resonancia sin contraste con visualización de los hipocampos, y el resonador tiene que tener una potencia mínima de 1,5 Tesla, 1,5 T. Entonces, resonancia es lo ideal. Si no tenemos, nos podemos arreglar con una tomografía de cerebro sin contraste. También pedimos un laboratorio, que aparte de la rutina general, el laboratorio abarca, tiene que tener perfil tiroideo, tiene que tener dosaje de vitamina B12, eventualmente podemos agregarle un VIH, y bueno, y la rutina general. El tratamiento de los síntomas cognitivos, vamos a ver la parte farmacológica y no farmacológica. Primero lo no farmacológico. La parte no farmacológica, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que adaptarnos al paciente, porque el paciente ha perdido la capacidad de adaptación al mundo. Entonces, en primer lugar, los pacientes con deterioro cognitivo importante necesitan rutinas concretas, es decir, a tal hora se levanta, a tal hora el desayuno, a tal hora la higiene, a tal hora el paseo, a tal hora el almuerzo, a tal hora jugamos a las cartas, etc. A tal hora vemos televisión. Cuando lo sacamos de su rutina, el paciente se confunde, el paciente se angustia. Muchas veces un familiar lo lleva a una fiesta, al cumpleaños de 15 de la nieta, con todo el amor del mundo lo lleva al cumpleaños, pero el paciente va a estar con gente a la cual no reconoce, con gente que le va a hacer preguntas que no va a saber qué responder, se va a desorientar, no va a saber dónde está, se va a acostar a un horario distinto. Es decir,
evitemos llevar los eventos, evitemos los viajes, el paciente no se va a poder orientar dónde está, qué hora es, pero cómo, los cambios de horario, etc. Tratemos de tratar de que la vida del paciente con demencia sea lo más rutinaria posible. La comunicación debe ser clara y precisa, digamos, es decir, las órdenes complejas hay que descomponerlas. Por ejemplo, en vez de decirle, bueno, ahora vestite, tenés que decirle, bueno, ahora ponete la ropa interior, cuando terminó decís, ahora ponete el pantalón y así. Inclusive descomponer la tarea de ponerse el pantalón en los distintos pasos, ¿no? Bueno, en concreto lo que podemos hacer con estimulación es estimulación mnésica, estimulación cognitiva, que puede ser terapias de reminiscencia, terapias en las cuales se da una lista de palabras y se les pide acordarse, estimulación cognitiva concretamente. Hay distintas técnicas. Después, lo otro que tenemos que hacer es terapia ocupacional para tratar de que el paciente mantenga la funcionalidad que no ha perdido el mayor tiempo posible, y la musicoterapia también tiene un rol. Bueno, todas estas son medidas no farmacológicas. En cuanto al tratamiento farmacológico, hay dos clases de medicación para tratamiento de los síntomas cognitivos. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa y el memantine. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa actúan inhibiendo la enzima que degrada la acetilcolina en la hendidura sináptica. ¿Esto qué quiere decir? Los pacientes con deterioro cognitivo tienen déficit de acetilcolina, que es uno de los tantos neurotransmisores que está en déficit y que tiene un rol importante en las funciones cognitivas. Inhibiendo la degradación de la acetilcolina, aumentamos la vida media y logramos prolongar un poco las concentraciones de acetilcolina y paliar un poco los síntomas. Los inhibidores de la colinesterasa actualmente disponibles son el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. El donepezilo se da por vía oral, empezamos con 5 miligramos y aumentamos a 10 al mes. La ribastigmina vía oral es mal tolerada, entonces preferimos usar parches transdérmicos. Empezamos con un parche de 5 centímetros cuadrados durante un mes, y después, que se cambia cada 24 horas, y después aumentamos al parche de 10. La galantamina empezamos con 8 miligramos, aumentamos a 16, y la dosis mínima terapéutica es 24 miligramos. Los efectos adversos de estas medicaciones son efectos colinérgicos, porque aumentan el nivel de acetilcolina. Entonces, si aumenta el nivel de acetilcolina, por ejemplo, en el intestino, pueden producir algún dolor abdominal, pueden producir diarrea, pueden producir náuseas, pueden producir pérdida de peso. Después, un efecto colinérgico a nivel muscular, un efecto nicotínico, son calambres musculares. Está descrito cefaleas, está descrito insomnio. Y respecto a la parte cardíaca, puede prolongar la conducción auriculoventricular. Entonces tenemos que tener un electro previo del paciente, y si el paciente tiene una conducción auriculoventricular o un bloqueo trifascicular, es preferible no dar estas medicaciones, porque pueden producir inclusive un bloqueo, ¿no? Bien. Respecto a la memantina es un medicamento que es un inhibidor de los receptores NMDA del glutamato, es decir, actúa sobre una vía distinta, inhibiendo el glutamato, que es un neurotransmisor cuyos niveles están aumentados en los pacientes con deterioro cognitivo, y es un neurotransmisor que se vuelve neurotóxico. Entonces, memantina lo usamos en demencias moderadas a severas, sobre todo por enfermedad de Alzheimer. Los inhibidores de la colinesterasa, vuelvo para atrás, lo usamos en demencia leve, moderada y severa por enfermedad de Alzheimer, por enfermedad por cuerpos de Lewy, por deterioro vascular o en demencias mixtas. No lo usamos en demencia frontotemporal, no lo usamos porque no tiene efecto en deterioro cognitivo leve. Entonces, inhibidor de la colinesterasa, todas las formas de demencia, menos la demencia frontotemporal, no lo usamos en deterioro cognitivo leve. El memantine, en general en Alzheimer y en mixtas, moderadas a severas. No lo usamos en leve porque no tiene efecto, no lo usamos en deterioro cognitivo leve. ¿Cómo sería la progresión? Bueno, iniciamos con un inhibidor de la colinesterasa cuando el paciente está con demencia leve, y cuando el paciente progresa a moderado o severo, le agregamos memantine. Si el paciente no toleró el inhibidor de la colinesterasa por problemas digestivos, supongamos, bueno, quedará con memantine solo. Bien, ese es el tratamiento. Ahora les quería hablar dos palabras del lecanemab, que es una medicación que recientemente se aprobó en Estados Unidos y se empezó a usar. El lecanemab es un anticuerpo monoclonal antiamiloide que, bueno, como su nombre lo dice, elimina el amiloide cerebral. El amiloide está involucrado en la generación de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el lecanemab se usa exclusivamente en la enfermedad de Alzheimer en etapas muy tempranas, minimental de 22, paciente con deterioro cognitivo leve o con demencia leve por enfermedad de Alzheimer, pacientes muy iniciales. Si el paciente está avanzado, ya perdió la chance de usar lecanemab. ¿Qué hace el lecanemab? Bueno, al
eliminar el amiloide retrasa la progresión de la enfermedad. ¿Cuánto la retrasa? Un 30% más o menos. Es decir, el paciente en un año y medio se deteriora, pero se deteriora más lento. Por ejemplo, se deteriora lo que se hubiera deteriorado en un año sin lecanemab. Ganó 6 meses, digamos, por así decirlo. Lecanemab por ahora no está disponible en la mayoría de los países de Latinoamérica, entiendo que en ninguno, solamente está disponible en Estados Unidos y en Israel. Y es caro, vale $27.000 al año el tratamiento. Y por otra parte, al paciente ya no nos arreglamos con una tomografía sin contraste o con una resonancia. Como es una droga antiamiloide, nosotros tenemos que estar seguros que el paciente tiene amiloide. Entonces hay que hacer una tomografía por emisión de positrones o PET con un ligando para amiloide. Es decir, un tema complejo que está en progresión y seguramente vamos a tener más novedades en el futuro. Bueno, conclusión, recuerden, trastorno neurocognitivo mayor o demencia, trastorno neurocognitivo menor, síntomas cognitivos, síntomas conductuales que ocasionan la pérdida de la funcionalidad y la dependencia del paciente, tratamiento no farmacológico, que ya lo hemos especificado en esta presentación, y tratamiento farmacológico con inhibidores de la colinesterasa y memantina. Bueno, nada más, muchas gracias.